Hola, soy la profe online y estamos aquí con profe Pao Pao y también con el profesor de la universidad, César Espinosa. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos súper entusiasmadas de poder conversar con usted porque es un área que no conocemos. No sabemos cómo se está manejando esta situación desde la educación superior, así que esta es una excelente oportunidad para nosotros aprender un poquitito de usted. Primera pregunta, ¿dónde trabaja y qué clases enseña? Bueno, trabajo en dos universidades, la Universidad de San Sebastián y la Universidad de la América, acá en Concepción, de aquí soy, y enseño muchas asignaturas. La verdad es que, bueno, yo soy, mi especialidad es Historia de Chile, eso es lo que enseño. Fui jefe de carrera en la San Sebastián de Historia del 2015 al 2017, y me dedico a Historia de Chile. En eso estoy terminando mi tesis doctoral que tengo que presentar ahora en julio, tengo que defender. Qué increíble. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de enseñar online con cursos tan grandes, imagino? Sí, más grande de 67 personas, tengo cursos de 40, también tengo secciones de taller de 24, 25 personas. Yo creo que ustedes están mucho mejor preparadas que yo para enseñar online. Así que yo he visto sus videos, sus tutoriales, y ha sido no fácil, digamos, ha sido más o menos complejo, pero creo que para nuestra experiencia fue la crisis social del año pasado en nuestro país. Y de ahí comenzamos, pero no con plataforma. Comenzamos yendo a la sala, esperando que llegaran estudiantes. Si no llegaban, entonces teníamos que trabajar por correo. Entonces mandábamos las pruebas por correo, los powers por correo, y era como un tema autónomo. Ya tú entregabas los correos, después te llegaban, lo evaluaban. Ese es como el sistema, pero que como desde el profesor más formal, era como visto casi como un regalo para el estudiante, ¿no? Como no, sin exigencia o sin mayor exigencia, como que el estudiante Claro. tiene los apuntes en su casa. Entonces la dificultad está un poco en el ejercicio taxonómico que uno pudiese hacer para las preguntas, y la dificultad que uno pudiera entregarle al estudiante para su desafío de responder esa pregunta, que no fuera algo literal, pues si no iba a ser muy fácil. Entonces Mm. ahí ya es un primer punto de empezar a trabajar mejor los instrumentos de evaluación para la universidad. Y deteniéndonos ahí, ¿cómo se estructura un examen para confiar en que entre ellos no se van a estar diciendo las alternativas correctas? ¿Cómo lo hacen para evaluar? O sea, en este caso en particular, por ejemplo, los exámenes, bueno, eso fue el antes, porque hoy día nosotros tenemos otro sistema. Hoy día trabajamos con Blackboard Collaborate, y casi en todos lados, bueno, está Zoom, Google Meet, está Teams, hay muchas alternativas, pero la universidad tiene el Classroom, y trabajamos con Blackboard Collaborate. Entonces, tú puedes evaluar tu misma prueba, pero la puedes hacer online. Entonces, el estudiante responde la alternativa y van quedando grabadas, y el desarrollo recibe retroalimentación. Por lo tanto, es muy similar a lo que se hacía antes, pero online. La dificultad está y radica en la conexión, que todavía es un tema digamos, que nos trae lo que es nuestra realidad nomás, porque a nosotros nos tocó asumir. No quiero criticar a la universidad, pero de cierta forma se entendió como que todos tenemos internet, todos tenemos computador, entonces todos tenemos que trabajar desde nuestra casa. Entonces, no todas las casas tenían la misma velocidad de internet. Es una prueba sincrónica, es compleja porque se puede caer el internet. A nosotros nos ha pasado como profesores que también de repente nos llega un aviso de corte de luz porque están reparando no sé qué. ¿Y qué haces? Te tienes que ir a la casa de tu suegro, de tu hijo, no sé, tienes que buscar la forma de buscar red para poder hacer tu clase. Entonces es una dificultad adicional el Mm. hecho de hacer que tu estudiante dé una prueba sincrónica. Entonces está trabajando con lo asincrónico. Entonces tú puedes descargar la prueba igual, responder en un tiempo y subirla a la plataforma, y ahí tú vas a quedar con el registro y le das el tiempo para que lo haga. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros trabajamos mucho con resultado de aprendizaje, eso es lo que nos caracteriza. Por lo tanto, los instrumentos tienen que estar dirigidos al resultado de aprendizaje.
y eso tiene una taxonomía. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas un análisis o quieres hacer una evaluación, tú las preguntas las desarrollas respecto del resultado de aprendizaje que corresponde. Entonces, no es algo así como de cuándo pasó esto y tú respondes, no, tiene que ver con el análisis de un caso, donde tú lo tienes que resolver paso a paso. A veces se utiliza mucho, por ejemplo, eh, lo que son ¿cómo se llama? Evaluación por problema. Ya. eh, y tú entonces das un caso que tienes que resolver y eso ya tiene que ver con una habilidad que tienes Mm, que desarrollar. No lo puedes copiar, no puedes copiar y pegar, tampoco puedes consultar a Google, sino que tienes que tú primero conocer lo que vas a escribir para luego hacer tu análisis y para poder resolver el caso. Entonces, en esa línea se está trabajando porque, claro, es autónomo, pues también se trabaja tipo ensayo igual, o investigaciones, que para eso trabajamos hoy mucho más que antes con las bases de datos, EBSCO, Cielo, puedes buscar tu Latindex y tienes que entonces depender mucho de los papers y también de algunas bibliotecas digitales, pero ahí todavía estamos al debe porque no tantos libros están liberados y es claro. más difícil Es porque está verdad. todo ese tema también de que hay que pagar por obtener la literatura. Entonces también estamos con esa dificultad, pero las universidades han abierto ya algunas bases de datos, algunos textos, ebooks, para poder ir solucionando algunos problemas, pero que sin duda han sido emergentes muchos y otros hemos podido estar un poquito más preparados. Estoy pensando entonces en lo que nos acaba de compartir. Tienen una plataforma, tienen otra plataforma para hacer las evaluaciones, se están comunicando a través de videoconferencia. ¿Hay otra herramienta tecnológica, aparte de las bibliotecas virtuales también, que están utilizando ustedes en sus clases, quizás para actividades o para trabajos o algo así? ¿Hay alguna otra herramienta tecnológica? La verdad es que, a ver, nosotros la plataforma se supone que viene como a subsanar la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el aula. Eh, Ahí sí, por ejemplo, como Zoom yo tengo un fondo acá atrás, pues, pero en Collaborate yo no puedo poner fondo. Lo que yo puedo hacer es como Zoom igual, utilizar una pizarra, proyectar el PowerPoint, hacer sondeos. Entonces yo, si quiero ver si están durmiendo en mi clase de las 8 de la mañana, pues están ahí, sí o no, y responden, entonces el sondeo va arrojando inmediatamente quién está atento o no. Eh, ¿Cómo, veo, disculpe, ¿sí? ¿cómo hace eso del sondeo? ¿Puede explicarnos un El poquitito más? sondeo es una herramienta que, bueno, tú tienes en la plataforma y tú puedes hacer preguntas de alternativa o puedes hacer preguntas de sí o no. Entonces, por ejemplo, la pregunta se proyecta y el alumno o el estudiante en este caso pincha la opción y tú sabes porque te arroja también quién respondió sí, quién respondió no. Entonces sabes quién responde, quién no responde y puedes decir, ya, Rayen, responde por favor porque estoy esperando tu respuesta. Entonces, eso es el sondeo. Puede hacer con alta alternativa o puede hacer solamente con sí y no. Entonces, uno tiene que tener preparado sí la pregunta de antes porque si la redacta se demora unos minutos. Entonces, el ideal es copiar, tenerlo en Word preparado, pegarlo y hacer el sondeo y se demora menos que lo que podría uno demorarse en escribir la pregunta. Pero esos son los sondeos que van sirviendo para interactuar y lo otro es que el estudiante, a diferencia del profesor, no proyecta su cara. A las 8 de la mañana puede estar hasta acostado viendo la clase o Sí. participando. Es uno el que se muestra. Entonces, por ejemplo, yo sé los nombres de mis estudiantes, pero no sé sus caras. En mi caso particular, yo trabajo con Instagram. Entonces, yo doy mi Instagram porque es público. Lo que publico ahí no son mis Por eso estaba calugas sacando ni, una foto a la pantalla. sí, yo no publico nunca Lucas, ni publico nada de mi vida deportiva, yo publico mi familia, entonces no tengo nada que esconder. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene algún problema, me resulta más fácil que me manden un directo y yo respondo de inmediato, consultas de tesis, todo lo que sea, o lo hice más bien porque si alguien llega, por ejemplo, hay gente que vive en Coronel y que eso queda lejos de la universidad que está en Concepción, entonces había un choque, había un taco, entonces me avisaban, profesor, estoy en un taco, voy a llegar. Entonces yo sabía que iba a llegar porque, y le dejaba pasar, por ejemplo, a la sala. Entonces, algún problema, alguna cosa, me querían contactar, ahí estaba más accesible porque
mi teléfono celular es más privado todavía, pero no lo comparto tanto. El WhatsApp tampoco soy muy amigo para los cursos, sino que algo más personal. Pues si tengo que trabajar con un equipo de tesis, a ellos le paso mi teléfono, por ejemplo. Pero el Instagram me da esa posibilidad que me la dio Twitter. Lo usé mucho en Twitter, pero después ya como que pasó un poquito de moda y empecé a usar Instagram y ahí estoy ahora ahí, en Instagram más que nada para ser ubicable y El todo eso. profesor universitario Me consta. buscando las tendencias que van. Bueno, eso es lo que tenemos los profesores, porque el profesor se nutre de sus estudiantes, pues entonces uno tiene que ver en qué están para ver cómo llegar a ellos también, pues si no, al final como que uno va quedando atrás. Pues entonces pasa en el colegio que uno sabe, por ejemplo, qué monitos ven sus estudiantes, cuando trabajaba en media veía cuáles eran sus tendencias, yo tengo ya mi año, entonces vi los Pokémon, vi quiénes eran del estilo Pokémon, quiénes eran, por ejemplo, de el H, y todas estas épocas que han tenido han tenido su huella y uno como que lo conoce, pues, porque si no, no sabe de qué están hablando. Y eso me puede servir como una estrategia pedagógica también. Totalmente. Como el enganche y la relación y esa comunidad que usted va creando con la gente. Otra pregunta, ¿cómo es una clase virtual suya? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué organización tiene? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo funciona eso? Yeah. Lo que pasa es que una clase normal en la universidad, por ejemplo, en una de las universidades que trabajo son 80 minutos y la otra son 60. Entonces, bueno, yo siempre parto saludando a todos mis estudiantes porque los veo en una lista que me aparece de conectado. Entonces, yo primero los saludo a todos. Es mi primera interacción. Así va como Y los uno por nombro. uno. Sí, los nombro, los nombro. Entonces digo, hola Rayena, la Paola, así como casi que un locutor de radio. Entonces, quiero saludar a todos uno por uno. Entonces me colocaron la profe, ya sé que están conectados. Creo que el saludo es importante. Usualmente parto haciendo como un comentario de lo que estamos pasando, de la actualidad, para establecer también una conexión. Puede ser una opinión mía o puede ser algo eh, trivial, no sé, pero parto así. Y luego ya contextualizo para ir al tema que estamos viendo, proyecto en PowerPoint, y empiezo un poco a comentar lo que tengo ahí, haciendo el resumen de lo anterior. Trabajamos un poco eso, de repente igual, para que te voy a mentir, de repente yo soy un poco, se me ocurren muchas cosas en un poco segundos, entonces a veces improviso igual. Entonces, hoy día estaba hablando, por ejemplo, del pueblo mapuche, y yo estuve en el 2003 en una comunidad, entonces yo sabía que tenía mis fotos guardadas de cuando estuve en la comunidad, y las busqué y mostré las fotos, hice un pequeño paréntesis, yo hago paréntesis dentro de mis clases. Y después vuelvo al tema hasta cerrar y me despido de mis estudiantes y hasta la próxima clase, todo eso grabado. Entonces uso PowerPoint, uso recursos también como YouTube, eh, pero también tengo otros ramos que son de didáctica y ahí hago trabajar a mis estudiantes. Por ejemplo, usamos Powtoon en uno, Prezi y algunas herramientas para que los chiquillos hoy día, y los mando a ver sus videos y sus tutoriales, para que tengan más herramientas todavía para el trabajo de lo que se viene, porque esto llegó para quedarse. En su momento, cuando hablamos de globalización, cuando recién partieron los computadores y el Messenger en esos tiempos, uno pensaba que podía hablar con alguien de otro lado del mundo, como lo estamos haciendo hoy día. Pero hoy día están de moda los webinars, hoy día está de moda el tener profesores de distintas partes del mundo que van a tu universidad, que hacen una charla como estamos conversando hoy día. Entonces ya esta brecha del conocimiento se está acortando, ustedes también lo hacen gratuito, todo eso tiene un valor mucho mayor aún, porque todo esto se transforma siempre tiene un valor. Y yo creo, y por eso que acepté también estar con ustedes hoy día, porque hay cosas que en la vida no suelo cobrarlas, digamos, no me interesa, me interesa el poder difundir. Paola es testigo de eso, y creo que en temas de conocimiento uno tiene que ser generoso y a veces destinar tiempos que a lo mejor no van a ser devueltos económicamente, pero sí uno tuvo una formación y también quizás ha tenido un aporte de alguien y tiene que devolver de alguna forma eso con otro. Y yo en eso creo. Por eso que de mi tiempo muchas veces he destinado para estar con personas y para ayudarles sin tener que cobrar ni mucho menos, porque también es algo que ustedes hacen, que yo valoro mucho y que creo que es importante que se establezca esta solidaridad pedagógica
donde uno puede entregar al otro y el otro puede aprender y también y también después le puede entregar a otro y esto se va contagiando. Por eso que es importante. No, muchísimas gracias. Realmente, cuando Pau me contó que usted había ofrecido, porque fue usted el que dio el paso número uno, yo le dije, sí, dale, qué emocionante, porque tenemos profesores en nuestros Instagram de todas las edades que hacen clases en elementaria, en primaria, secundaria, entonces esto era como lo que nos faltaba y por eso estoy súper agradecida a Pau. Sí, bueno, yo la verdad es que voy a confesar que yo fui alumna del profe. A mí me consta que él siempre quiso aportar, ya sea en la asignatura que él nos hacía, en la tesis yo varias veces recurría a él para preguntarle, pero aparte que el profe es un seco, yo lo voy a decir igual. Entonces, muchas veces yo recurría a él y me consta que él siempre, en el fondo, priorizaba que nosotros fuéramos cercanos, que pudiéramos acercarnos a hacer preguntas, porque de repente pasa que hay profesores que hacen su clase y nada más. Entonces, en este caso, el perfil del profesor era como diferente. Ahora, profe, si me permite una pregunta, ¿cree usted, trabajando en la universidad, siempre hago como ese tono, así, y ahí viene mi pregunta fuerte, ¿cree usted que la universidad estaba preparada para algo como esto? Porque si bien es cierto, los profesores de colegios, de escuelas, no eran tan amigos de la tecnología, eh, y en la universidad yo siento que se estila mucho en la plataforma, todos tenemos un portal, en todas las universidades hay un correo como corporativo, y está como mucho más a la mano el tema de la tecnología, pero ahora, bajo su crítica, ¿usted cree que las universidades estaban preparadas para enfrentar esto? O sea, yo creo que ni la sociedad está preparada para la pandemia, eso estamos claros, ¿ya? Pero la universidad, la San Sebastián, lo digo, nosotros el año pasado con la crisis social ya ellos empezaron a pensar de que este año podía ser similar y no podíamos seguir evaluando por correo electrónico ni las clases tampoco, entonces tuvieron que invertir en una plataforma. Yo tuve mi segundo hijo que nació ahora vamos a decir, ¿cuándo nació? A ver, nació ahora en enero. ¡Nació! Entonces, no, en febrero nació, en febrero. La cosa es que a nosotros nos citaron casi todo el verano a la universidad para capacitarnos por la plataforma que era el Classroom. Y claro, yo, como no pude salir de vacaciones, fui a todas las capacitaciones. Bueno, en Teams también nos capacitaron. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ellos estaban de cierta forma no preparados, pero para la complejidad y la magnitud de lo que enfrentamos. Pero sí estaban preparados teniendo una plataforma, capacitando a los profesores, enseñándoles, y los que pudimos acceder a eso cuando entramos ya de lleno a las clases así, online o a distancia, ahí ya estábamos mucho más preparados. La lata era un poco el sentir de que a lo mejor esto que era un apoyo a la pedagogía se transformaba como en tu sala de clase. Y yo creo que ese ha sido un poco también el error conceptual que debiera ser mejorado, pero no sé si se va a mejorar tampoco, porque aquí a nosotros, que está en la otra parte, pues a nosotros se nos mide por estadística, cuánto tiempo te conectaste, cuántas interacciones tuviste, si entraste a la hora que correspondía y cerraste a la hora que correspondía, entonces te dicen, no, que el profesor se está ahorrando 10 minutos porque no terminó a la hora que tenía, no terminó antes. Entonces todo eso también para nosotros es como, por ejemplo, yo termino una clase, el otro día me pasó con educación diferencial, me pasé la hora, yo parto a las 4 una clase y terminé a las 4 y cuarto porque estábamos interactuando mucho y se me fue la hora. A veces me pasa en la sala, me pasó la sala virtual. Y claro, pues después yo entro a la otra clase a las 4 y cuarto y me dicen, oye, usted entró tarde a su clase. Y claro, pero me quedé 15 minutos más en la otra. ¿Y en qué momento voy a hacer un café o voy al baño? No tengo tiempo, porque Claro. bueno, yo tengo la fortuna de que tengo muchas clases, a diferencia a lo mejor de otro colega que no tiene tantas horas de clase. Entonces a veces me pasa que tengo de corrido, por ejemplo, los lunes yo tengo de corrido de las 2:30 hasta las 8:20 de la noche y tengo 10 minutos entre clases. Que es pesado igual el tema de trabajar en tu casa, porque tampoco tienes ese espacio de ir a tomar un café, compartir con un colega y después ir a la sala y llegar a lo mejor, no sé, pasado 5 minutos, pero no, pues no se da, o por ejemplo esa interacción que se daba también al inicio o al final de la clase con tu estudiante, cuando tenía una pregunta o algo, o una ayuda, de repente algo personal.
tampoco se da, entonces es como súper estricto el tiempo, y esa es una dificultad. Ahora, la universidad yo creo que sí estaba preparada de alguna u otra forma. De acuerdo a lo que le tocó vivir el año pasado, se preparó. La otra universidad de trabajo también tenía la plataforma, pero le costó un poquito más. Y de hecho le ha costado todavía. Yo creo que la San Sebastián tiene una buena plataforma, tiene el sistema como de los distintos iconos con sus distintos cursos, entonces uno pincha y puede subir su planificación, puede subir el programa de la asignatura, puede subir los materiales, puede subir las evaluaciones, todo lo puedes subir en tu casillero, es mucho más ordenado y es tuyo. Tú entras con tu clave, si te mandan un correo, tú puedes ver directamente la persona que lo mandó, responder. O sea, esa plataforma es como bien amigable, no es compleja. ¿Cómo Tiene se sus dificultades llama? cuando es el Collaborate, Classroom Collaborate. Y Ya. ese seguramente lo compró la universidad porque iba a ir saliendo del portal y iba a ir, digamos, todo eso lo iba a dejar solamente después en el Classroom. Todavía se usa el portal porque ahí se ven las notas, uno pone, Claro. todavía se usa, digamos, pero es la transición. Y también me pasó que el año pasado, en plena crisis social, yo estaba haciendo clases en Magíster de Interculturalidad e Inclusión y ahí trabajé por Skype. Yo hice clases por Skype. Ahora todas estas plataformas tienen más sí, funciones ahora que el año pasado, Sí. pero igual pude compartir pantallas, pude mostrar PPT, me conecté con la mayoría de mis estudiantes. Como que esta experiencia creo que varios profesores la tuvimos, de tener que hacer clases de forma a distancia, y por lo demás no Claro. es algo nuevo, viene de hace rato, y hay universidades a distancia en España y en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados. Y como les decía, tenemos que aprender que quizás los tiempos no son los mismos tiempos de una sala normal. Que además también uno se cansa la vista, se cansa el cuerpo de estar sentado tantas horas, La uno postura, sí. termina medio adolorido. Entonces, hay que aprender también de las pausas, de los tiempos, de la calidad de entrega, de quizás el trabajo autónomo que uno le puede entregar a un estudiante a partir del uso también de la tecnología. Y por qué no decirlo, quizás también pensar si es que es correcto tener tantos ramos, o a lo mejor hacerlos por trimestre y tener un ramo 3 meses, otro ramo 3 meses, y dedicarte solo a eso para no, digamos, cansarte tanto. Y eso involucra investigaciones que se realizan a partir de lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el efecto psicológico? ¿Cómo se aprende mejor a partir de esto? Que ya hay estudios, pero no es solo como una crítica al Ministerio de Educación en su momento. Esto no son vacaciones cuando tú no estás acá, tú estás con una sensación de angustia. En mi casa yo tengo el privilegio de tener ese paisaje, no, yo tengo patio, Natural el para patio de mi casa, claro. relajarse. Yo tengo patio, pero mis hijos pueden jugar, pero hay gente que vive en departamentos y también los espacios no Claro. son muy grandes y los niños se cansan y se agotan. Entonces, hay muchas cosas que tienen que investigarse, estudiarse, pero el sistema sí llegó para quedarse. Yo creo que este sistema ya no se va. Por eso que son importantes y valiosas sus aportes, porque hay que ir buscando estrategias, porque, claro, uno dice, no, que la pandemia va a terminar. Sí, es probable, pero durante un tiempo vamos a tener que tener harto cuidado con la distancia social, con el lavado de manos, las secciones usualmente en las universidades. Yo conozco el caso de la de Conce, por ejemplo, con el plato, y ahí no sé cuánta gente cabe, por ejemplo, y ahí no podrías tú tener un plato con un contexto de pandemia, o 180 las secciones, por ejemplo, de 68, 67 personas. Por eso que este sistema va a quedarse por un rato, y yo tengo algunas propuestas que la he ido conversando, pero yo creo que, por ejemplo, la asistencia van a que ser virtuales, y yo desde mi casa voy a tener que ver, si veo la clase y estoy interactuando con mi profesor, eso debiera contar como una asistencia Claro. igual, y así estaría resguardando, pero también tenemos que ver qué es lo que significa presencial, cómo lo interpreta el ministerio, cómo lo interpreta también el Consejo Nacional de Educación, y si es que una clase, hasta cuántas clases pueden ser virtuales y cuántas clases pueden ser presenciales. Tenemos que entrar en otro debate, que también es complejo, porque ahora por la pandemia pasan algunas cosas, pero después ya cuando esto se ordene, Claro. también vamos a tener que discutir otros temas. Por ejemplo, y aquí como estoy hablando por mí, yo creo que lo puedo decir,
Pero, por ejemplo, en tu casa tú usas tus recursos, tu internet y todo, y yo creo que también los aranceles tienen que tener un estudio. Claro, me ahorro en el pasaje, pero también hay que ver qué significa la educación a distancia desde el aspecto económico. Y eso tiene que tener una relectura, porque no es lo mismo, porque yo estoy haciendo el uso de mis recursos. Entonces, también hay hartas cosas que se tienen que repensar y replantear a partir de este contexto. Sí, me detengo en las cosas positivas que usted está viviendo en estos momentos por la previa preparación que tuvieron como universidad, pero también imagino que hay algunos desafíos que usted ha enfrentado durante este proceso. ¿Cuáles han sido algunos desafíos que usted ha vivido? Ya, de los desafíos yo creo que, mira, hay varios, pero hay unos que son medios hay unos que son incontrolables. Por ejemplo, el desafío es poder tener a tus estudiantes siempre en tus clases. Y nosotros vivimos al comienzo un full o sea, los estudiantes llegaron en masa, pero ya a esta altura están desistiendo o desertando porque son semanas de certamen. Entonces, si antes tú los veías en sala, ahora se nota mucho más cuando tienes, por ejemplo, 10 estudiantes de, no sé, o tienes 20 de 50, y claro, porque están estudiando para un certamen y ya no los ves, entonces un desafío es cómo tener a tus estudiantes cautivos para que lleguen a clases, independientemente de la situación en la que estén. Eh, a veces, bueno, con los estudiantes que conozco, me es más fácil porque los puedo mandar un directo igual y yo lo invito, porque le digo, ya, ¿qué pasa? Ven a clase porque estoy esperando por Instagram. Tengo unos chicos de primero que son de derecho, son también bien fieles a la clase y con ellos lo paso súper bien, pero hay otros grupos que cuesta un poco engancharlos, porque no nos conocemos tampoco presencialmente, no, ellos no saben quién, o sea, me saben esto que soy yo, no, pero no saben más, pues, no ha tenido algo, un contacto, entonces cuesta hacer como un lazo. A mí me impactó mucho Humberto Maturana con la pedagogía del amor, y creo que el tema de los lazos cercanos, el saludar a tu estudiante, darle la mano, saludar con un beso, saber su nombre, son cosas que marcan y hacen que el estudiante quiera por último tener un compromiso, a lo mejor no tanto con la materia, pero contigo, una cosa personal. Pero esto no lo tenemos. Entonces, eso es un desafío, cómo establecer un lazo importante con tu estudiante que no lo tienes cerca y que tampoco lo conoce, porque sabe su nombre, pero no sabe su cara. Yo sé la cara de Claro. algunos por Instagram, pero hay algunos que no los conozco. Si los viera en la calle, a lo mejor me saludarían, pero yo no tendría idea quién es, porque nunca he visto su nombre, pero nunca he visto su cara. Entonces, Como las celebridades. Sí, Tú me pasa, conoces, pero yo no pasa. te conozco. Entonces, eso nos va a pasar. Tengo otro desafío importante ha sido en el ámbito de la investigación y las tesis, porque el acceso a la información es complejo. El trabajo en grupo virtual también se da, pero también debe ser complejo. La dificultad mayor yo creo que es como extra académica, que tiene que ver con el hecho de trabajar en tu casa, de tener a tus hijos que quieren también interactuar contigo, pero que están fuera de la oficina, que a veces quieren entrar. ¿Te Es ha como pasado eso. de repente que está haciendo clase y viene un hijo corriendo? Sí, pero yo lo que hago, o sea, yo también soy, las chiquillas que tienen hijos saben que a mí no me molestan los niños en la sala. Entonces, cuando viene mi hijo, a veces me golpea la puerta y me dice, ¿puedo entrar? Y digo, no, ya se queda afuera. Pero cuando a veces me dice sí, cuando tengo clase con educación diferencial, por ejemplo, como estas chiquillas son mamás, entonces yo lo digo ya, saluda al curso. Entonces ahí dice, hola, ¿cómo están? Y después se va. Pero depende de los cursos cuando yo lo dejo entrar o no, pero de repente un problema. Me ha pasado que están golpeando la puerta y tengo que ir a abrir y estoy haciendo clase, entonces tengo que pedir, chiquillas, por favor, me esperan un minuto que tengo que ir a solucionar un tema. El otro día se me rompió una cañería del agua, entonces hacía clases, estaba toda la bulla de cómo estaban cortando el suelo y todo, rompiendo, y también tuve que pedir disculpas, son esas cosas que pasan, pues, claro. y que uno no puede, digamos, Controlar, manejar, no, no pues, se puede. porque está el ruido ambiente, o pueden ser muchas cosas más. Yo decía, aquí Va uno uno está usted que sonado, está en la montaña, entonces el río, sí, Sí, la conexión, todo. aquí uno está sonado porque, por ejemplo, tampoco tú puedes, no sé, pues escaparte un ratito, por último. Yo a veces hago mini break, pero es porque a veces estoy muy cansado.
he estado mucho rato frente al computador, entonces ya digo, vamos a hacer, o a lo mejor quiero ir al baño, no sé, pero que hago un mini break y ahí vuelvo a retomar. Pero esto a uno lo hace muy esclavo de estar pegado a la pantalla. Totalmente. Y es difícil porque también afecta tu vista. La postura, la espalda. Sí, y además que, bueno, en mi caso yo tengo clase hasta los sábados, entonces estoy de lunes a sábado. El único día que tengo de descanso es el domingo, pero tampoco porque tengo que trabajar en mi tesis. Entonces como que estoy siempre conectado. Lo que no me puedo quejar y sí es que tengo trabajo. Y yo creo que y eso siempre lo he dicho a todas las generaciones, que la pedagogía tiene esa característica, que independientemente que tengamos problemas como crisis económica, un chico no se puede dejar de educar y el profesor siempre va a estar ahí. Entonces nuestro trabajo puede ser a lo mejor no el mejor remunerado del mundo, pero es estable desde esa perspectiva. El que tiene trabajo, me imagino que está haciendo teletrabajo, pero no lo han despedido de su colegio porque tampoco, igual hay leyes de por medio. Entonces, esa es la ventaja y en eso debemos ser agradecidos a los profesores que tenemos trabajo, por los que recién salieron, algunos no han encontrado, he sido testigo sí de algunas que han tenido una fortuna impresionante y que están contratadas, pero no han hecho ni una clase, solo la han hecho virtual. Así que también bien por esas personas, porque han tenido esa posibilidad. Cuando lo escucho me dan unas ganas de haber sido su estudiante, porque Yo tiene, pude. ¿No? bueno, siento envidia en este momento, porque tiene esa energía que de repente muchos profesores universitarios han perdido, quizás por la experiencia que llevan, por llevar tanto tiempo, porque ya no están enamorados de la docencia y están más dentro de la investigación. Pero lo miro a usted y me inspira a tener esa misma energía, porque me dan ganas de ser su estudiante, me dan ganas de ser como usted, como profesora, porque tiene energía, está diciendo chistes, que esa es una técnica que acá se valora tanto, pero en Chile todavía no es un concepto importante, hacer reír a la gente. Y lamentablemente los profesores muchas veces se quedan en la imagen del profesor serio, formal, poco carismático, pero lamentablemente, aunque les cueste aceptarlo, los estudiantes siempre se van a acordar del profesor simpático que los hizo reír, que les enseñó sobre su vida personal, porque ahí uno está conectando, como usted estaba diciendo anteriormente. Pau, dale. No, estoy escuchándote emocionada, porque sí, pues yo fui alumna del profe. Nosotros en las clases con él siempre, él es muy académico para sus cosas, obviamente, es lo que lo caracteriza, pero es un profesor súper cercano. Entonces, cuando él nos dijo, ¿sabes qué, Paola? Cuando ustedes quieran, yo puedo participar. Yo feliz porque yo sabía en el fondo que ese mensaje que él está transmitiendo ahora le puede servir a otros profesores. Yo siento que los profesores que yo tuve, la mayoría se caracterizaba por eso, pero uno como que sale de la U y de algunos se desliga. Y por ejemplo el Instagram, a nosotros con el profe nos hemos mantenido conectados todavía. Entonces yo ahí me quiero detener un poco porque de verdad el Instagram como que marca la diferencia. Otros profesores, no, pero si es una red social, no puedo compartirlo con los demás. Entonces son miradas distintas que en el fondo a la larga ya marcan una diferencia. Yo siento que ahí es donde está como el punto clave. Y lo que tú decías también de que en el fondo hay que hacer reír a la gente, hay que ser cercano con los estudiantes, marca una diferencia pero tremenda. Yo ahora me doy cuenta, o sea, yo afortunadamente alcancé a hacer clase y veo ahora la otra parte. Y claro, o sea, es mucho más agradable cuando el estudiante está comprometido con el profesor. Obviamente yo estoy hablando en un nivel de enseñanza básica. Pero, o sea, el compromiso, él va a la clase a lo mejor no porque quiera aprender lo que yo le voy a enseñar, sino que es porque es la reunión diaria con la profe. Claro. Entonces, en mis casos, yo le pido que vayan con la mamá y hasta para la mamá es de repente, no, que voy a conversar un ratito con la tía. En el caso de nosotros pasaba un poco eso. Yo siento que los estudiantes que tiene el profe quizás se contagian de eso. Y como él bien decía, quizás no es tanto la asignatura, sino que es el compromiso con él. Entonces, yo no sé, profesor, si podemos ahondar quizás en un mensaje chiquitito, como ya nos quedan pocos minutos, Sí. a lo mejor para cerrar esto con un mensaje quizás para los demás profesores. Había muchos que nos estaban escribiendo porque les interesaba mucho este tema, porque no lo habíamos tocado, y la educación superior también se está viendo enfrentada a todo esto, estudiantes y profesores que nos estaban escribiendo para saber en el fondo más de su experiencia. Entonces ahora para cerrar, no sé si nos podría dejar como algún mensaje, por favor. Porque nos queda 1 minuto Sí. 30. Mira, no, yo para terminar, bueno,
Tratar de ser breve, pero eso es difícil, una mentira siempre. El querer ser Ya breve. perdió 4 segundos. Sí, bueno, mi mensaje es que yo creo un poco en la pedagogía de las oportunidades. Y yo no soy la persona que cierra la puerta ni te deja afuera y el que quiere que tú te formes en tema de la disciplina estricta. Yo creo que también debe existir el otro, el que cree en las oportunidades. Yo siempre digo y he dicho, si yo te digo una oportunidad alguna vez, entonces tú dásela a tu estudiante. No sea una persona intransigente, porque a mí me enseñaron desde la universidad que la pedagogía es transar. Entonces nunca me puse tan estricto, me puse estricto en las pruebas, pero creo que la prueba estricta y la educación estricta es parte del cariño al estudiante. Si uno no lo hace, entonces le está quitando herramientas para su desarrollo personal. Eso no quiere decir que yo sea pesado ni malo con la persona, que soy exigente porque tengo afecto. Entonces, creo que primero la pedagogía es la oportunidad y el afecto a tu estudiante, no necesariamente ser un amigo, pero sí demostrar afecto creo que es fundamental. Yo creo que esos son los puntos y lamento nomás no tener quizá, yo me compliqué con la invitación porque dije a lo mejor van a esperar mis colegas que yo les dé estrategias de trabajo o como programas, como lo que ustedes hacen, pero la verdad es que más que nada nos juntamos hoy día a conversar sobre la experiencia más que sobre estrategia. En estrategia yo creo que eso me falta todavía por aprender, quizás